estás, doctor? Muy bien. Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, empezamos entonces con esta entrevista. La primera pregunta que te voy a hacer es ¿qué proyectos tenés vos? ¿Qué cambios harías? ¿Cuál sería la impronta personal que pondrías vos en caso de acceder al cargo? ¿Tenés algo en mente? ¿Algún cambio que vos harías en el juzgado? La verdad, lo primero, el compromiso, poner mucho de mi parte, trabajar arduamente, procurar, digamos, estar muchas horas en el despacho, de manera tal de poner al día lo antes posible todo lo que se encuentre ya atrasado. Hacer un plan de trabajo, hablar con los empleados. Ahora es muy importante el tema de la oficina de gestión de audiencias, de manera tal de ir fijando un orden de prioridades, que es, por ejemplo, lo que se está haciendo con el régimen conclusional acá en Capital, supongo que en Concepción también. Por ejemplo, se están viendo primero los casos de abusos sexuales, homicidios, después se sigue con robos agravados. Entonces, continuar más o menos de esa manera para ir, bueno, finiquitando todas esas cuestiones más urgentes. Y bueno, pero bueno, depende mucho también de lo que haga, por supuesto, la Oficina de Gestión de Audiencias y Fiscalía. Y por otro lado, lo que es la capacitación personal, continuar, digamos, haciendo cursos, posgrados, de manera de estar preparado para las exigencias que se vayan presentando. Sí, ¿qué conocimiento tenés de la aplicación del nuevo sistema procesal penal en el Centro Judicial Concepción y qué consideración hace del mismo? Tengo excelentes referencias, tanto de parte de personas de la órbita de la Corte, del Ministerio Pupilar y de la Defensa y del Ministerio Fiscal, así como también de abogados de ejercicio libre. Me parece sumamente interesante que ahora las cuestiones se resuelvan con suma celeridad en un mismo acto, en forma oral, y se evita, digamos, el dispendio de tiempo, cuando el expediente iba de un lado a otro, se resuelve todo en el mismo momento y eso me parece muy importante. Creo firmemente en que la oralidad es algo que llegó para quedarse y que va a solucionar en gran medida los problemas que tiene la justicia en general. Muchas gracias. Sí, doctor, buenas tardes. Cuando una mujer que es víctima de violencia de género concurre a la OBD a través de su equipo interdisciplinario hace un informe. Sí. Y ese informe, incluso del cual surge un informe de riesgo en base al cual los jueces dictan cautelares. Sí. Y todo eso es una prueba, insisto, la Corte le da un alto valor probatorio. El tema es que toda esa prueba se recolecta sin la intervención del imputado. Entonces, la pregunta específica es si no consideras que está afectando derechos constitucionales, el derecho a la legítima defensa. Habría que ver caso por caso, pero en general yo creo que tiene validez. Las nuevas tendencias, la perspectiva de género nos lleva a considerarlo de esa manera. Es importante, dada la urgencia que se presentan en este tipo de situaciones, considerar con especial relevancia el testimonio de la víctima. Por supuesto, siempre va a hacer falta acudir a otros elementos objetivos, como por ejemplo los informes médicos, informes psicológicos, pero yo creo que en sí, si miramos con perspectiva de género, le tenemos que dar especial relevancia a eso. Y creo que en ese sentido no se afectan los derechos del imputado, porque siempre lo puede luego rebatir a través de informes de parte, contradiciendo una vez en el debate. Me parece que en ese sentido es suficiente, por lo menos para una primera instancia. No sé si para llegar a una condena, me parece que eso puede llegar a darse, pero en principio para lo que es, digamos, la sospecha razonable para una detención, una citación para declarar como imputado, es suficiente y no viola la garantía del imputado. Seguramente está al tanto de
Así es. ¿Y qué opinas de la calificación que le otorgaron? No sé si está al tanto, respóndame si está al tanto. ¿Qué opinas de la calificación? Y si vos fuese garantía en ese caso, si realmente aprobarías que tenga prisión preventiva y por qué? Tengo entendido que la calificación, según lo último que leí, es homicidio agravado por premeditación y concurso de varias personas. La verdad, si es como lo ponen los medios de comunicación, está bien la calificación. La cuestión es evitar los linchamientos mediáticos, analizar el expediente detenidamente, ver qué es lo que surge del expediente, en este caso, digamos, sería del legajo, dado el sistema oral, y en base a eso tomar una resolución, siempre procurando resguardar los derechos de los imputados y de las víctimas, que en este caso serían los familiares de Fernando. Me parece que una vez que tengamos eso, recién nos vamos a poder pronunciar, evitando, como reitero, el linchamiento mediático. No condenar porque haya exigencias de la prensa, de una presión social. Doctor, ¿hoy dónde te desempeñas por trabajar? ¿Empezás la profesión? ¿Estás en algún ámbito público, además? Me encuentro en la órbita del Ministerio Pupilar de la Defensa como secretario de la Defensoría Penal, Oficial Penal de la cuarta nominación, desde hace casi 2 años. Muchísimas gracias, doctor. A ustedes. Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, bien. Está limpio el vaso, así que... Gracias. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, bien. Bien, bien. Muchas gracias. Doctor, antes que nada, bueno, la primera pregunta sería referida a qué conocimiento tenés del proceso penal en Concepción, cómo se está implementando y del rol que vos llevarías a cabo conforme al cargo por el que aspiras. Bien. Bien, el proceso penal en Concepción se está implementando con la ley nueva, con el código nuevo, que es la 8933, que creó digamos, el proceso acusatorio adversarial, y donde se implementó la oralidad. Tengo información de que en Concepción están entrando aproximadamente entre 800 y 850 causas por mes en la Fiscalía, y se están realizando aproximadamente 20 audiencias por día. Estos datos los saqué pregunté ahí en la OGA, y se están realizando todo tipo de audiencias y que hay una diferencia muy grande de los procesos viejos, que antes de entrar en el código, y los nuevos en cuanto a la finalización. Los procesos viejos estaban demorando como 3 años, con los nuevos están demorando en 2 meses, lo están terminando la mayoría de los procesos, por la utilización de las salidas alternativas, de la resolución de conflicto y toda esa forma de solucionar al conflicto. En cuanto al rol del juez, el rol del juez en este caso entraría el colegio de jueces, o sea que en el colegio de jueces se ve todo el proceso desde el inicio hasta la finalización, y el juez tiene que tener un rol activo en la investigación penal preparatoria, que sería la etapa preparatoria, en el cual tiene la primera etapa, en el cual tiene que hacer que las partes aporten información para que tenga los datos para poder resolver y dictar las distintas resoluciones que tiene que dictar. En la etapa intermedia sería un rol, digamos, donde genera el conflicto, porque en la etapa intermedia es donde se hace el control de la acusación, y tiene que haber un filtro para que pase a prueba las cuestiones importantes, y tratar, esa es la última instancia donde se puede lograr alguna salida, ya sea juicio abreviado o suspensión de juicio a prueba.
Y en la etapa de juicio el juez tiene que tener un rol pasivo, digamos, no tiene que hacer nada, porque tiene que estar de espectador, porque justamente son las partes las que tienen que litigar. Por eso se llama adversarial, porque las partes tienen su propia teoría del caso y tienen que aportar los elementos, tanto fácticos, jurídicos, como elementos fácticos, probatorios y jurídicos, para poder demostrar su teoría. Es decir, con esta nueva dimensión del proceso, no se busca tanto la verdad real, sino que se descubra la verdad y de cada una de las partes, va a ganar la teoría del caso de la parte que mejor defiende el juicio. Ese sería en cuanto al rol del juez. Sí, ¿qué consideración hace de la experiencia que se está llevando a cabo ahí en el Centro Judicial de Concepción del nuevo sistema procesal? Sí. La experiencia es muy buena. Yo fui a varias audiencias a escucharlas, incluso participé de un ciclo de charlas que dictó el Ministerio de la Defensa acá en el Colegio de Abogados, donde nos proyectaban videos, nos mostraban cómo se iban desarrollando distintas audiencias, y muy beneficiosa porque la mayoría de los litigios se están solucionando, y actualmente llegaron a juicio 8 causas que ya tienen sentencia definitiva, y las demás causas están todas solucionadas por sistemas alternativos de resolución de conflictos, ya sea mediación, conciliación, reparación integral a la víctima. O sea que es muy bueno y muy beneficioso, digamos, el sistema, y creo que la ciudadanía, la gente, la sociedad se está dando cuenta, digamos, de que es una herramienta que sirve para solucionar el conflicto y pacificar a la sociedad, creo que es uno de los nortes que apunta el código. Doctor, sí. Usted llegó aquí ya por sus méritos, como llegan todos los postulantes de esta instancia, tienen que estar tranquilos en la entrevista. Sí. Somos solamente espectadores de su desempeño. Está aquí por sus méritos. Le voy a hacer una pregunta en torno de por qué quiere ser juez de este fuero. Sí. Bueno, yo creo que en la otra entrevista lo dije, pero lo repito. Yo hice una maestría en Derecho Procesal en la Universidad Nacional de Tucumán, que lo dictaba la doctora Ángela Ledesma. A partir de ese momento yo me empecé a encariñar mucho con el derecho penal, me empezó a gustar mucho. Yo ejerzo la profesión, me recibí en el año 2000, ejercí en distintos fueros, laboral, civil, penal. Y bueno, en el año 2005 aproximadamente, 2006, inicié esta maestría, me empezó a gustar mucho el derecho penal. Me gusta el sistema adversarial que se viene con la reforma, con la oralidad, con la agilidad de los procesos, la transparencia, la contradicción, el debate. Y por otro lado, yo me recibí de la UNT y estoy cursando la escuela judicial, este año termino. Y bueno, un poco también por un lado para devolver a la sociedad esto, digamos, que son tanto en la universidad como el CAM, la Escuela Judicial del CAM, son capacitaciones gratuitas, digamos, capacitaciones, en serio, son estudios gratuitos que de alguna forma hay que devolver a la sociedad. ¿Y cómo se lo puede devolver? Aportando todos los conocimientos que uno va aprendiendo, tanto acá en la escuela, en los posgrados, en la facultad misma, y bueno, y me nació también la vocación de aspirar a la magistratura para poder dar algo a la sociedad, devolver algo a la sociedad. Sí, doctor. Sí. Este verano un poco como que me introdujo en las redes sociales y por ahí leía, advertía una cierta sorpresa. Por ahí las actitudes de algunos abogados o funcionarios con aspiraciones a ser magistrados, como ponían su vida íntima. ¿Cuál el eventual caso de ser magistrado? ¿Cómo crees vos que deberías manejar el tema de las redes sociales, tener el protagonismo? Bien. ¿Ser activo o realmente preservar la figura del magistrado? Bien. Yo particularmente tengo un perfil bajo, digamos, en lo que son las redes sociales. Sí la utilizo lo que es Facebook, utilizo lo que es Twitter, WhatsApp, no es una red social, pero utilizo WhatsApp.
pero tengo un perfil bajo. Lo que yo pienso, digamos, del rol del juez, digamos, no del rol del juez, sino de lo que el juez es con respecto a las redes sociales, es que el juez tiene que cuidar su investidura. El Código Iberoamericano de Ética Judicial, acá en la escuela judicial nosotros tuvimos una materia que es ética judicial, y veíamos lo que es la ética judicial, y uno de los, que es un código modelo para todo Iberoamérica. En Tucumán nosotros no tenemos un código de ética, donde dice que el juez tiene que ser prudente y tiene que dar una imagen buena a la sociedad. No solo hacer, sino también parecer, más allá. Rodolfo Vigo. Ah, sí, sí, el doctor. Y bueno, y también atenta contra la participación excesiva del juez en las redes sociales, también atenta contra su imparcialidad, que la imparcialidad es uno de los pilares del sistema, porque un juez imparcial, digamos, es sobre lo que se apoya todo el sistema nuevo que estamos viendo. Que el juez imparcial es que está equidistante de las dos partes, de la fiscalía o de la defensa, ya sea público o privado. Ese creo que es el rol. Entonces, como magistrado, yo en el caso que asumiría, me cuidaría, digamos, de tener un perfil prudente en lo que es las redes sociales, en ese sentido. ¿Puedo, digo? En cuanto a la relación con la prensa, doctor, ¿cómo crees vos que la manejaría en caso de ser juez de instrucción? ¿Y cómo crees que podrías o deberías manejarte? Bien. En cuanto a la relación de la prensa, yo creo que es importante que el Poder Judicial, el Poder Judicial lo integran todos los jueces del país. O sea, todos los jueces hacen lo que se llama Poder Judicial, porque el juez es el guardián de la Constitución. Entonces, el Poder Judicial, por ahí la gente por ahí tiene sus críticas, tiene cosas que no le gustan. Entonces, sería importante utilizar la dirección de comunicación de la Corte para transmitirle a la sociedad la resolución y que entienda, porque más allá de que haya que hablarle en términos llanos y sin técnicos jurídicos a la sociedad para que entienda, por ahí no comprenden y es necesario transmitirle a la sociedad ese mensaje para que pueda entender y volver a tener confianza en el Poder Judicial. Nosotros en la escuela judicial tenemos una clase con Kevin Lehman que es experto en eso, y bueno, él nos decía que hay crisis y hay casos que son conmocionantes. Él nos explicaba que los casos conmocionantes que atrapan a la opinión pública son esos casos donde el Poder Judicial es la vidriera, y en esos casos es donde justamente hay que acercarse a la sociedad, a la gente, explicarle y hacerle ver que hay otra forma de mirar la realidad y lo que está pasando. Justamente esos son los casos en que nos explicaban, donde está el contacto directo, está a flor de piel lo que es el conflicto y la sociedad y el Poder Judicial. ¿Y qué opinas vos de la escuela judicial? Me parece excelente, muy buen aprendizaje pedagógico en lo que es la competencia de la magistratura. Tiene una formación integral en lo que es un magistrado, ya sea un defensor, fiscal o juez. Y la verdad, yo este año estoy por terminar y estoy muy agradecido, bueno, de haber tenido la suerte, porque es por sorteo, de haber ingresado. Muy bueno. Podemos responder si querés. Sí. Se habla en la Argentina de probablemente un nuevo debate sobre la penalización de la vida. Sí. Y yo opino que el Código Penal que tenemos de 1921 es muy claro al respecto. El artículo 86 es muy claro y se lo permite en ciertos casos puntuales, y comparto mucho lo que es el fallo de la Corte, el fallo FAL sobre medidas efectivas, donde la Corte hizo un análisis extensivo de lo que son los tratados internacionales, la legislación interna, la mirada, digamos, constitucional y convencional del tema, y donde lo dijo en términos claros, en una sentencia explicativa y una sentencia típica, porque iba dirigida a todo el mundo, iba dirigida a toda la sociedad, donde le dijo, esto es claro, en estos casos está permitido, y lo demás es delito, digamos. Esa es mi posición.
Bueno, muchas gracias. Gracias. He mostrado un par de veces. Sí, señor. Doctor Páez, ¿cómo le va? Bien, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Y aquí estamos de vuelta en esta mesa, esta honorable mesa. Visitante frecuente. Sí. Está nervioso, con el doctor le mostré un montón de entrevistas para esta última Sí, época. hemos terminado ¿Qué una número de última- entrevista es? No sé qué número, pero esta sería mi sexta terna, digamos, más o menos. O sea, porque he tenido otras entrevistas que no están internas, 8, 9 entrevistas. Doctor, contanos Sí. tu opinión respecto a la implementación del nuevo código procesal en Concepción, cómo a tu entender está funcionando y cómo vos crees qué aporte crees que vos podrías hacer desde el cargo en el que aspiras. Es Bueno. difícil, la pregunta medio amplia, pero... No, bueno, digamos, yo creo que, digamos, la reforma del código era necesaria, se ha implementado, digamos, y la verdad que en este último tiempo ha habido ese envión, ese empuje que había tenido. Siempre se estaba pensando en hacer una reforma, y la verdad que llegó un momento que era necesario, se ha hecho, así que es una cosa que está bien hecha, está bien encaminada y es un gran progreso para la sociedad, digamos, porque que haya justicia es fundamental para la estabilidad. Y creo que la están llevando adelante bien. Creo que realmente están pidiendo los esfuerzos y están adaptándose, porque todo el mundo dudaba respecto, digamos, de las viabilidades, porque acá siempre se hablaba, había resistencia, y yo creo que Concepción demuestra realmente que cuando hay compromiso, de cuando hay gente que está convencida y lleva adelante un proyecto, y comprometen a toda la demás gente, a los empleados, a los operadores, el abogado, desde la ordenanza hasta el funcionario más alto y el magistrado. Entonces yo creo que estamos funcionando bien, todo el mundo habla de la audiencia, todo el mundo está encantado con la audiencia, hablan de la celeridad que le da la audiencia, hablan de las soluciones que da la audiencia a la gente, que dan rápido, se hace una audiencia, se soluciona, una salida alternativa, pero la gente, el ciudadano, se va con una solución. Y la persona que está sometida al proceso penal también se va con una solución. No queda ahí en el limbo que no sabe qué pasa con su caso. Y de lo que yo podía aportar, bueno, yo creo que podía aportar mi experiencia que tengo como abogado profesional, digamos, que yo tengo muchos años de pasillo, yo conozco, digamos, lo que es la calle, conozco de los dos lados la cuestión, digamos, penal y también la otra civil. Hace 3 años que estoy en la Secretaría Penal, que si bien no se ha implementado, pero digamos, estar en esos caminos. Entonces yo creo que de eso puedo aportar mi experiencia que tengo en todo este tiempo, digamos, de conocer y de saber cuáles son los vicios que por ahí produce un sistema burocrático y realmente poder focalizar, digamos, para no dispersarse, porque muchas veces lo que pasa con un sistema escrito es que se dispersa, se pierde el objetivo del proceso penal. Cuando vos estás, digamos, los abogados capaz que lo saben más, cuando estás concentrado en un objetivo, por ahí te desbrozás lo que es innecesario y te vas a solucionar el problema, el conflicto. Bueno, yo creo que ese es mi mejor aporte que puedo hacer. Además que siempre soy un convencido de que este es un paso necesario y era una cosa imprescindible para el progreso de la justicia y del sistema judicial en general, que necesitaba cambiar la imagen ante la sociedad. ¿Y cómo ves su entrada en vigencia en el resto de la provincia? ¿Qué consideración hace? ¿Empieza en mayo? Yo creo que debería empezar en mayo. Yo creo que no hay que hacer, no hay que poner dilaciones. Siempre va a haber motivos para excusas. Siempre va a haber algo que va a faltar. Siempre va a faltar una computadora, va a faltar la cámara, va a faltar algún curso que hace, alguien que no sabe litigar. Entonces, si le damos importancia a yo creo que hay que concentrarse en hacerlo, no en los impedimentos, sino en la solución que da el sistema. Entonces, yo creo que si hay un compromiso y las cabezas están comprometidas, yo creo que va a entrar en vigencia. El abogado se va a adaptar porque de eso vive, de eso trabaja y lo van a tener que hacer. Y cuando se vean los progresos, cuando se vea el fruto, más rápido va a ser. Entonces, yo creo que sí, que tiene que entrar y que va a entrar. Permite. Sí. Concepción anda muy bien, se dice. La verdad que el sistema está funcionando. Concepción ha trabajado con el sistema conclusional hasta un determinado punto y ha empezado de cero porque hay causas de Concepción que fueron remitidas acá a San Tucumán, que son las que estamos tratando nosotros.
podríamos decir que empezando de cero anda bien Concepción. Para el caso del Tucumán, para el caso de la aplicación del nuevo sistema acá, ¿no crees necesario vos, siendo que no tenemos dónde mandar las causas ni empezar de cero, la existencia de un sistema de causas pendientes para tratar, o residual, que no le quieren decir residual porque queda feo la palabra, dicen algunos? ¿No crees que se hace necesario, imperioso, que se legalice, por medio de una ley, por medio de la legislatura, un sistema residual o de causas pendientes para terminar? Todo depende, digamos, que ese sistema de causas pendientes, para mi modo de ver, digamos, cómo se la va a llevar adelante, digamos, porque si nosotros llevamos las causas pendientes de la misma forma que las llevábamos antes, lo que va a pasar es que, digamos, con su sistema escrito, burocrático, va a ser que va a crear una estructura que va a tender a, digamos, a perpetuarse en esa posición y vamos a tener un sistema que va a ir rápido, un sistema que va a solucionar causas, va a tener causas viejas que no. Entonces yo creo que si se logra, digamos, establecer, digamos, con pautas claras, claro, si esas causas, por eso digo, ¿cómo las vamos a llevar adelante? Porque si la vamos a llevar adelante con el sistema viejo escrito, o sea, como tener dos sistemas, uno viejo, que digamos, uno digamos, que ya pasó de moda, donde van a seguir los mismos vicios, y otro nuevo. Yo creo que habría que tratar de unificar, si vamos a, digamos, primero esas causas pendientes, habría que dejar las causas más importantes, digamos. Trata de que no queden... Hay muchos homicidios, abusos sexuales agravados, hay muchos robos agravados, hay causas muy graves que son muchísimas. Y que son de cuánto tiempo, digamos, de 5, 6, años, 7 años. 10 años. Y seguramente de esas causas hay muchas causas que la parte probatoria, la parte importante, digamos, la parte seguramente hay que ya no se han hecho medidas de prueba, digamos, que no sean... Yo creo que habría que, digamos... es muy difícil, creo yo, digamos, en mi opinión, que una causa de homicidio que no se ha solucionado, que no se ha podido llevar adelante en 5, 6, 7 años, que después se solucione más adelante. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es efectivamente terminarla la causa. Porque a veces los plazos de prescripción son muy largos, y en homicidio podemos estar 5, 7 años más. Entonces, ¿y cómo la terminamos la causa? Justamente produciendo el juicio oral. Digamos, un juicio oral, digamos, yo creo que hay que elevarla, porque yo veo que a veces mucho, ¿cuál es mi percepción? En las salas penales creo que hay casi 2.000 causas para hacer juicio oral. Salas penales ya con relación a juicio. Tenemos 2.000 para hacer juicio. Y bueno, digamos... De homicidios y causas graves. Y de esas 2.000, digamos, tendría que, por eso me parece a mí que es muy bueno esto del tema de que sea un solo juez el que pueda resolverla, digamos, que no sea un juicio oral ante esas causas menos complicadas, que la resuelva un juez y buscar una salida alternativa. Yo creo que ahí tienen que trabajar abogados y... Están buscando, por ejemplo, lo que pasa es que juicio abreviado, métodos alternativos, soluciones de conflicto, juicio abreviado, se está aplicando. Pero, por ejemplo, el tipo que está acusado de homicidio no va a arreglar, porque no va a decir... Bueno, no. Claro, por eso digo, y la realidad de ese tipo que está acusado de homicidio, digamos, yo creo que hay una realidad, realmente, digamos, visto el expediente, visto las pruebas, ese tipo que está, digamos, con un criterio de realidad, ¿puedo probar el homicidio o no lo puedo probar? Si no lo puedo probar el homicidio, no lo mantengo, eso es lo que voy, a veces se mantiene causa porque son graves, por el solo hecho de ser grave y no, por así decir, no reconoce que en realidad no hemos podido juntar la prueba necesaria para no dejar ese hecho impune. Lo que no queremos aceptar muchas veces, que no tenemos los medios, no hemos logrado probar ese hecho y entonces la causa perdura. La pregunta, sí. ¿Estás de acuerdo con un sistema residual o de causas pendientes o no? Sí, siempre y cuando se esté muy claro que tenga un término, digamos, no que diga, bueno, che, vamos a, digamos, que tenga muy claro digamos, que digamos, che, en tanto que haya un control y un seguimiento para que no perdure esa estructura, porque si no podemos tener mucho, no podemos convivir, claro, no podemos todo el tiempo, claro, exactamente. Sí. Cada vez que hay un cambio de gobierno se habla de baja de gobernabilidad. Sí. ¿Qué
La baja de imputabilidad. Yo creo que realmente cuando se habla de imputabilidad, causa, digamos, baja de imputabilidad, aumento de pena, todas las cuestiones, eso es porque creen que van a tratar el problema de la seguridad ciudadana, de un solo punto de vista, que es el punto de vista del Poder Judicial o del punto de vista de la reforma del Código. Y todos sabemos que la seguridad ciudadana no tiene nada que ver o no tiene que ver exclusivamente con una norma penal, si es más o menos la baja de imputabilidad. Porque yo no creo que, y eso todo el mundo dice, que subiendo o bajando la imputabilidad, o no hay, digamos, no hay una ciudad donde uno vea, dice, che, mira, acá bajó el delito porque aumentó la pena. Cuando vos ves una ciudad que tiene niveles de seguridad bueno, es porque tienen altos niveles de escolaridad, tienen altos niveles de empleo, tienen altos niveles de gente que hace deporte. Entonces realmente bajar la imputabilidad así solo no veo que solucione realmente nada. Que después dentro de un sistema, digamos, que puede decir, bueno, hemos mejorado socialmente esta cuestión, veamos si un chico bien educado, bien alimentado, que va al colegio y todo lo demás, a los 13 años comete delito, lo analicemos, pero primero hagamos lo otro. No bajemos me parece que eso es poner el carro delante del caballo, digamos, porque la cuestión digamos, en este sentido, el Poder Judicial es un actor dentro de la política que tiene una nación. Digamos, el Poder Judicial no es una cuestión independiente del Poder Congreso y del Poder Ejecutivo. Entonces, puntualmente yo no creo que bajar la imputabilidad, digamos, decir, bueno, vamos a dar la imputabilidad de 15 a 14. Eso va a tener un gran salto, va a generar un gran cambio en el problema de seguridad, porque ¿qué es lo que quiere la gente? La gente, ante hechos conmocionantes, un menor dice, comete delito, hace y lo ve solamente puntualmente para ese menor, quiere generalizar ese caso en muchísimos casos. Y después eso termina en una ley general que generalmente termina con desajuste en cuestiones de justicia que tienen que ser corregidos por los magistrados. Pero yo no creo que un sistema penal juvenil tenga que ver con bajar la imputabilidad. Más allá que pienso que todo el mundo dice, che, pero un chico de 15 años entiende, un chico de 14 años entiende. Bueno, veamos qué chico de 14 años es ese. No todos los chicos de 14 años son iguales. No es lo mismo un chico de 14 años que haya ido a la escuela, que haya estudiado, que haga deporte, y un chico que haya nacido en la villa, que se drogue, que no es lo mismo, no es la misma condición social. Eso es lo que yo opino, digamos. Puntualmente yo no creo que hoy por hoy y que tenga una incidencia directa, o sea, que dentro de los niveles de comisión de delito tenga una incidencia para bajar lo que la gente reclama. ¿Qué es lo que la gente reclama? Si queremos seguridad. Bueno, no creo que eso le vaya a darle mayor seguridad. En función de que ya está con la pregunta del doctor, sí, estamos apartándonos de lo procesal, que ha sido la primera parte de la entrevista. Y le pregunto, ¿cómo usted serviría desde su puesto al fin del derecho penal, la finalidad? Bueno, puede ser procesar la respuesta, pero claro, por eso lo que pasa es que, claro, es difícil, digamos, no es que sea difícil, pero hay muchas posiciones respecto a cuál es la finalidad del derecho penal. Bueno, exactamente, desde el punto de vista de la finalidad del derecho penal, si lo vamos a decir desde el punto de vista procesal, la finalidad del derecho penal es simplemente un sistema de control un sistema de control social que tiene, digamos, tendiente a evitar la expansión delictiva y a corregir a aquel individuo que se alejó de los cánones normales, lo tiene que reencauzar dentro de la sociedad. Del punto de vista ese, digamos, sin tratar de ser, digamos, yo creo que esa es no perder de vista eso. Digamos, tenemos que poner de acuerdo que cuando hablamos de sistema penal no hablamos de un sistema de castigo, que el sistema penal, la finalidad del sistema penal no es castigo, sino que es reencauzar. Si estamos de acuerdo en eso, siempre la función va a ser, bueno, ¿cómo hacemos para que este conflicto se solucione y podamos recuperar tanto la víctima como el imputado para la sociedad? Y eso creo que ese es mi aporte, digamos. Tener bien en claro que el sistema penal no tiene por fin, digamos, esto es claro, digamos, nadie lo va a decir, pero en general por ahí se vive como el sistema penal como un sistema solamente de castigo, o la sociedad lo vive así, claro. Pero bueno, el persecutorio es el poder persecutorio del Estado el que está, se controla preparatorio también. Claro. No importa. Claro, exactamente. Persigue el delito, pero no lo persigue para, digamos, persigue para perseguir. Claro, pero no para. La finalidad, claro. es otra finalidad.
Por eso, pero mi finalidad, por eso digo, desde ese punto de vista, yo creo que la finalidad no es el castigo, sino tendría que estar más orientada a la reparación. La reparación de la víctima y la reparación de la solución digamos, del imputado. Buenas tardes. Bueno, hasta luego. Gracias, doctor. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, doctora, muy bien. Gracias. Una preguntita Sí. muy general y bastante personal, y es, ¿qué querés ser con la instrucción? Bien, sí, ya un poco luego considero una experiencia importante litigando como abogado, ya 15 años, me considero que estoy en la edad ideal, digamos, porque todavía tengo un poco de experiencia y dentro de todo tengo un poco de juventud como para afrontar 40 años, para poder afrontar, digamos, este desafío importante con un nuevo código ya en vigencia hace ya casi 10 meses, así que un poco por eso, un poco aportar. Además del amor que siento por la profesión y puntualmente por el derecho penal, que es donde yo cuando litigo, cuando pleiteo, me siento más contento con el trabajo. ¿Y por qué hago la aclaración? Porque también a veces hago civil y hago otros fueros, pero en penales cuando yo me siento más feliz con mi función social que de abogado también. ¿Te parece que el proceso contenido en el nuevo código adversarial da mayor celeridad en la consecución, digamos, de la justicia, da un mayor aporte? ¿Te parece que es un avance? ¿Qué opinión te merece vos a partir de la implementación que estamos viendo en Concepción? Bueno, además de mi opinión, ya hay hechos concretos de que ha significado un avance súper importante en cuanto a lo que es la celeridad del proceso, en cuanto también a lo que es la publicidad, porque hay muchas cuestiones que ahora con las audiencias, uno incluso hasta con los mismos justiciables, con sus mismos clientes, lo ven al abogado en acción, porque en escriturismo, netamente, digamos, sobre todo en la parte de instrucción, porque ya en el juicio oral ya hay publicidad, pero en la instrucción, que es todo por escrito, los clientes por ahí no ven la preparación, cómo uno prepara los casos, cómo uno y también se aprecia más la función del abogado, ¿no? O sea, y además de que técnicamente la implementación del nuevo código ha significado en los hechos prácticos mucha más celeridad en los procesos. El año pasado un juicio prácticamente que terminó con un abreviado en 3 meses desde que se inició la causa. Pues yo como abogado... Perdona, doctor Marchini. Sí, Buenas tardes, doctor. buenas tardes. El informe que hace la OBD, el informe por el equipo interdisciplinario y el informe de riesgo en base al cual los jueces muchas veces decretan cautelares, son declaraciones, parten de declaraciones unilaterales de la víctima, de la supuesta víctima, porque en esto debemos ser sinceros. Muchas veces esas declaraciones, esas denuncias se basan en la estrategia de los abogados, que ven por ese camino pueden lograr sacarlo al esposo, al marido, a la pareja más rápido de la casa, privarlo de ver al hijo y someterlo a otras medidas. Y este informe es considerado prueba por la Corte, de jurisprudencia de la Corte, tiene un alto valor probatorio. Bueno, ¿pensás que esto va en detrimento de los derechos constitucionales del imputado? Supuesto imputado, hablemos también, si hablamos de supuesta víctima, hablemos de supuesto imputado. Bueno, de hecho es un tema que se está discutiendo actualmente mucho, no solamente a nivel, digamos, jurisprudencia, doctrina, sino también con los mismos colegas, que a veces se nota que por ahí que hay un ejercicio quizás abusivo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Hay situaciones que es realmente donde hay una peligrosidad comprobada, entonces ahí sin lugar a dudas hay que tomar la decisión y hay que implementar las medidas. Obviamente cada caso es un caso particular, un caso concreto, habrá que analizar las circunstancias de modo, de tiempo y lugar, las pruebas. Si bien ya uno, de antemano y a priori de escuchar a la otra parte ya tiene que tomar una decisión, y lamentablemente a veces puede ser que sea, o que a uno lo hagan tomar una decisión que no corresponde. Pero bueno, eso es el riesgo y el desafío de uno como juez que tiene que analizar y
y fallar conforme a derecho y a las circunstancias. En el marco de la... Perdón, en el marco de este, digamos, los principios generales del nuevo sistema procesal, que es la desformalización, fundamentalmente es un sistema de formalización. No sé si vos has tenido oportunidad de ver un legajo en Concepción. ¿Qué opina de los legajos? ¿No crees que hay mucha información en esos legajos que atentan contra la desformalización justamente? Bueno, casi como un expediente, ¿no? Claro, por ahí es un viejo vicio que viene del escriturismo, que de a poco, bueno, y con el rodaje del sistema, la idea es que tienda a cesar, digamos, esa expedientalización, digamos, del legajo. Pero yo creo que con un poco de experiencia, digamos, a nivel institucional, con buena comunicación entre el Ministerio Público, bueno, el Colegio de Abogados, los jueces, el Colegio de Jueces, se tendría que hacer reuniones y tender a eso, digamos, a que realmente desformalicemos el expediente, dejemos los viejos vicios procesalistas, digamos, del escriturismo, y bueno, empecemos a lo que es la litigación con el sistema adversarial. Doctor, en cuanto a la prisión preventiva, ¿en qué casos vos la dictarías y cuándo crees que no sería conveniente? Bueno, la prisión preventiva está regulada, digamos, en el Código Procesal, y hay dos situaciones en las cuales el juez puede dictarla, que es cuando hay una peligrosidad procesal, digamos, de que se fugue, por lo cual después la sentencia, bueno, va a ser de difícil cumplimiento, o que la persona esta de alguna forma obstaculice la investigación, ya sea amedrentamiento de un testigo, esconder evidencia. Entonces, en esos casos es que está, digamos, procesalmente tendría que ser viable. Bueno, hay varios pronunciamientos de la Corte Suprema, Díaz Besone, que autoriza al juez a dictar la prisión preventiva, bueno, otras medidas cautelares. Si bien ahora con el sistema y la lógica del nuevo código, la idea también es analizar un poco más qué tipo, porque está demostrado que la prisión preventiva, bueno, es la medida más coercitiva en contra de una persona humana y significa un gran flagelo a la persona que la sufre. Y no nos olvidemos que es anticipada, una pena anticipada, porque todavía no tenemos un pronunciamiento sobre la culpabilidad o no. Entonces tiene que ser analizada también con mucha cautela, y si no, recurrir a otras medidas alternativas menos gravosas que la prisión preventiva. No aplicarías la doctrina de Rurson. Última rápido. Claro, exactamente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, buenas tardes. Buenas. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. Bueno, la primera pregunta que te voy a hacer es ¿por qué quieres hacer comunicación? Que nos contes un poco de tu experiencia profesional. Bueno, yo tengo, este año cumplo 21 años de ejercicio de profesión. Recibí joven, a los 24 años, he comenzado un posgrado en esos años, en el año 2000 hasta el 2001, que lo he dejado por cuestiones económicas en ese momento. Y bueno, a partir de ese momento he profundizado el estudio del derecho penal. Creo que voy a aportar una mejor calidad de justicia. Tengo intenciones, esas son las intenciones, y lo que hago dentro de mi profesión es eso, tratar de formar opinión en las mismas audiencias. Recuerdo una audiencia que le decía a uno de los jueces en un planteo, que el momento para que nosotros hagamos los planteos es en la audiencia, porque en el asado no podemos discutir a veces cuestiones jurídicas, y hoy en el trabajo que se está haciendo en Concepción a través de las audiencias, nos da la posibilidad a los abogados, que somos formadores también de opiniones, de dar nuestra opinión jurídica y buscar, digamos, una mejor calidad de justicia. Esa es mi idea, digamos. Esa es su idea. ¿Usted cree que va a ser la aplicación de la mejor justicia? ¿Cree o está seguro?
yo estoy seguro que aportaría a algo, pero un soldado no hace. ¿Cómo valora, doctor, la experiencia de Concepción y cree que ya está para que se la aplique en toda la provincia, como lo establece la ley? Y sí, yo creo que se la tiene que aplicar. Por supuesto, en Concepción, dentro de mi perspectiva, veo que todavía, como recién empieza, están etiquetados en la forma o en los roles que cada uno le incumbe. Creo que se tiene que mejorar la calidad, a pesar de que lleva poco tiempo en Concepción. Yo ya he tenido oportunidad de impugnar varias sentencias de jueces de primera instancia, a donde veo que todavía falta un aterrizaje a la provincia de Tucumán en cuanto a la doctrina, porque a veces lo escuchan los fiscales en las audiencias que hablan de las teorías, de la dogmática, de la jurisprudencia, y no hacen un aterrizaje geopolítico a Tucumán en relación a las cárceles, cómo están, en relación a las situaciones que tienen las víctimas en Tucumán. Entonces, creo que vamos a ir mejorando en cuanto a la calidad. Hoy está todo etiquetado, todavía están manteniendo su forma, sus roles, y bueno, la idea es que la gimnasia haga que mejore la justicia. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Magistrado y redes sociales, ¿cuál es, sí. ¿Usted considera que un magistrado debe utilizar las redes sociales para exhibir su vida privada, su intimidad, como se lo está haciendo actualmente? Sí. Si me he preguntado eso, yo qué haría, porque las preguntas, digamos, las respuestas, yo me parece que no es compatible con las redes sociales. O sea, yo bloquearía mi red social, pero no por una cuestión de miedo ni nada, sino que existen los canales en cuestiones de medios de comunicación. Los jueces tienen que estar más abiertos también a los medios de comunicación, pero tampoco una exposición tan pública. Por ejemplo, hoy me tocó tal caso y escribí en las redes sociales, no, pero sí a medida que sea requerida por los medios de comunicación para explicar o argumentar alguna sentencia, lo tienen que hacer, creo que lo tienen que hacer, pero la exposición esa de las redes sociales, desde mi punto de vista personal, digamos, yo no lo haría. La pregunta, doctor. Sí. ¿Le resultó sencilla, compleja? ¿Cómo le resultó la prueba? Esta prueba... El examen, la prueba escrita. Y a mí me gustan las cuestiones complejas. No recuerdo este examen en particular, cuál era el caso. La verdad que no recuerdo. ¿Se presentaron varios concursos? Y yo he dejado de rendir hace 3 años. Yo he impugnado un examen acá en la Cámara, en el CAM. Creo que ha sido el primer examen que se ha hecho lugar a un error jurídico dentro de lo que era el fallo que me habían hecho. Y yo he dejado de concursar hace 3 años más o menos. Y este año he retomado de vuelta en los exámenes. He concursado en este juzgado y he concursado en el Tribunal de Impugnación, y ahora estoy inscrito en Defensoría Penales. Los casos siempre tienen que tener su complejidad. Complejidad porque los jueces tienen que, para que sea una sentencia válida, una sentencia que conforme a las partes, tiene que tener una construcción intelectual razonada, apoyada en la ciencia, en la máxima experiencia, en la lógica. Entonces, estamos dejando de lado que la sentencia tenga la validez por la autoridad. Hoy, en un sistema democrático, se requiere que el juez argumente y que a través de la argumentación construya razonablemente una sentencia que prácticamente, no digo que conforma todo, pero es una sentencia en la cual vos la lees y decís, bueno. ¿Pero le resultaron sencillos o complicados los casos? No recuerdo este examen en particular. Sí he tenido examen complejo,
en el sentido no de la complejidad desde el punto de vista dogmático, sino a veces en la cantidad de planteos que lo hacen en el examen de impugnación. Había un examen que un solo caso era prácticamente que te requería las 4 o 5 horas de examen. Creo que también en una evolución habría cargo que tenía que rendirse capaz que en forma oral. Sí. Suficiente, respondida para mí. Yo tengo una preguntita aquí. Sí. ¿Cuáles son los motivos por los cuales usted dejó de concursar? ¿Y cuáles son los motivos por los cuales usted volvió a concursar? Sí, yo he dejado de concursar porque me sentí como desanimado en ese momento. Le cuento prácticamente qué es lo que me ha pasado a mí. Yo había quedado cuarto en el concurso de la Cámara Penal de Instrucción. Por cuestiones de antecedentes había quedado cuarto. Le había sacado 11 puntos a Enrique Pediconi, que actualmente es vocal. En el examen no. En el examen le había sacado 11 puntos, impugno y le saco 2 más, pero no llego a pasarlo por 0,75. Y el sentido, digamos, que no me han dado un punto más porque lo pasaba. En ese momento he sentido eso. Y bueno, una desilusión, O sea, ¿no lo pasaba por los antecedentes? ¿O por qué no? Claro, no llego a pasar, primero no lo llego a pasar por los antecedentes, pero en el examen yo le saco 11 puntos y me quedo a 2,75 de él. Impugno el examen y me dan 2 puntos. Entonces quedo a 0,75. Y bueno, me desilusionaba en ese momento. Los exámenes me han permitido también que los jueces y los fiscales tengan más referencia mía. En la profesión libre he repuntado por esas mismas cuestiones. Así que me he abocado a mi estudio. Sigo estudiando porque yo prácticamente soy un autodidacta que ve mis antecedentes, no tengo casi antecedentes, más allá del posgrado ese que he acreditado que no lo terminé, pero sigo leyendo constantemente y quiero llegar así, como un autodidacta, digamos. ¿Seguí ejerciendo libremente? Sí. Y bueno, he vuelto a concursar porque van cambiando las cosas y veamos qué pasa ahora. Nuevo ánimo. Hay un proyecto que suena a nivel nacional de la despenalización del aborto. Para mí es una cuestión, o sea, no hablemos de despenalización del aborto. El aborto hoy está permitido en determinadas circunstancias. Creo que es un tema político, es un tema que lo tienen que resolver los políticos. Los jueces no estamos para resolver esa cuestión. Esas cuestiones las tienen que resolver los legisladores. Y hoy, sí. No es tan así. Una fiscal que empezó a imputar médicos porque, de acuerdo al código, estaban llevando adelante intervenciones de mujeres violadas. Una fiscal que empezó a procesar médicos, digamos, por eso te digo. Sí, pero hablamos de un fiscal, o sea, no de la justicia. No digo que ustedes tengan, yo tengo una opinión personal. Quiero saber qué opinas vos. Mi opinión es que el aborto hoy está despenalizado en las circunstancias establecidas por el código. La discusión central de la política se basa en cuestiones históricas de la Argentina que hacen a un análisis geopolítico cultural. Nuestro país está arraigado todavía el cristianismo que constituye determinadas posiciones tajantes. Es un problema político muy fino de lo que hablamos que es concepción del embarazo, que es un ser, de cuándo. Entonces son cuestiones que el derecho puede ayudar a poner cosas claras en materia de conceptos jurídicos.
pero es una cuestión puramente política. Creo, bueno, esa es mi opinión. Con respecto a lo que ha hecho la fiscal, bueno, yo no estoy de acuerdo con lo que ha hecho la fiscal, porque incluso teníamos un fallo de la Corte que había que establecer una serie de protocolos y todo lo demás, entonces, que también esa es una cuestión que la Corte lo ha dicho, no solo en el fallo ese, sino en un fallo que es el Hoyo Freire, que hace un distingo entre el poder no delegado de la provincia y la igualdad. En el Hoyo Freire, que es un tema de prisión preventiva, la Corte dice que es un tema que se tiene que explayar para todos los ámbitos, ¿no? Dice la Corte que si bien las provincias mantienen el poder no delegado por el federalismo, el artículo 5 de la Constitución Nacional, ese principio federalista no puede afectar el principio de igualdad. Es decir que si nosotros vemos en la nación argentina que en determinadas provincias hacen una aplicación, en otra provincia otra, y no hay una uniformidad en el tema, terminamos afectando el derecho del ciudadano argentino, que es el artículo 16. Entonces, de la misma manera que la Corte ha establecido una serie de protocolos, creo que tendría que haber una uniformidad en esa cuestión, pero creo que es una responsabilidad de la parte política, que es la que tiene que legislar para el futuro. Siempre cuando hay esos tipos de problemas, me acuerdo de Carlos Fay, en una entrevista le preguntan sobre la ley de medios, dice, ¿qué vamos a hacer? Dice, si no cumplen, dice, con la orden que usted ha dado, dice. Y él establece, dice, los tres poderes funcionan de distintas maneras. El poder ejecutivo tiene que resolver las cuestiones presentes. El poder legislativo legisla sobre el futuro. Y el poder judicial reconstruye la historia, actúa sobre el pasado. Entonces nosotros actuamos sobre lo que está en la ley. El problema de acá para allá, para adelante, es un problema que se tiene que resolver, es un problema que está en boca de todos, pero es un tema puramente político que lo tienen que hacer los representantes del pueblo, los diputados de la nación. No los senadores, los diputados. Después irán a revisarse. Sí. No, yo quería saber qué opinan. Está bien, ¿no? No que nos digan. Él quiere saber qué. Sabemos cómo se hace. Es bueno que esquiva todo. Quiere saber qué opinas vos. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, nos vemos. Buenas tardes. Hola, doctor. Buenas. Hola, ¿cómo estás? Bien. Buenas tardes. Perdón. ¿Cómo estás, doctor? Bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, contanos por qué querés ser construcción y bueno, ahora me integrar el colegio jueces y si crees, además, te cuelo una pregunta más, si vos crees que en el sistema adversarial cambió el rol del juez con respecto al sistema viejo. Sí, la primera pregunta, ¿por qué me gustaría llegar a integrar el colegio de jueces, que sería el nombre actual? Yo creo que cuando uno se recibe en la facultad va cumpliendo ciclos, ejerciendo la profesión libre, especializándose, adquiriendo experiencia, y con ese cúmulo uno puede llegar a pretender ocupar un alto cargo como es la magistratura, con esa responsabilidad que implica. Y si ha cambiado en algo, obviamente que cambió la lógica, que creo que es lo más difícil, en realidad no solo de los jueces, la lógica cambió en cuanto al Ministerio Público, al Ministerio Público Fiscal, de la Defensa, e incluso debe cambiar la lógica del litigante. Es otro sistema, es otra manera de trabajar. En consecuencia, la inmediación que va a tener el juez con el caso concreto necesariamente lo obliga a estar atento del caso concreto, de las circunstancias del caso y resolver en ese momento. O sea, ¿en qué sentido cambia? Rotundamente, porque el relator
lo tiene el actual juez que está en su despacho. Al dictar la sentencia in voce, oralmente, él es el propio relator de su fundamento. Si no se comprende esa lógica, y de todos los operadores, ¿no?, jurídicos, el sistema obviamente no va a funcionar. Y eso es tanto en el fuero civil como en el fuero penal, como en el fuero laboral y en cualquier otro fuero donde se cambie el sistema. Buenas tardes. En cuanto a cómo se está desempeñando actualmente el juzgado en Concepción, ¿qué opina de los cambios que hubo y qué otros cambios usted haría en la ley? Con respecto a los cambios, bueno, es de público conocimiento que hoy juró el primer tribunal de impugnación. Yo litigo en Concepción, en Montero y en la capital en materia penal. También puedo decir que los cambios también se lo está viendo acá en la capital con respecto a la oralidad civil, que me atrevo a decir que va un poco más avanzado en materia civil que en materia penal, que recién se largaría, digamos, en mayo, a full. ¿Y qué cambiaría? Yo creo que Concepción es un tribunal que ediliciamente no creo que esté preparado para el nuevo sistema, en lo edilicio. Concepción y Montero dejó de ser lo que era antes, cuando era solo la circunscripción capital, y después se hizo la del sur, Concepción, y después se hizo la de Montero, y ahora la de la banda del río Saní. Concepción hay tanta litigiosidad como en la capital. Entonces, no solo se trata de cambiar la lógica, sino también de contribuir con los recursos humanos y los recursos edilicios. Hacer una audiencia oral, por ejemplo, acá en materia filmar una audiencia oral y entregar un CD donde esté la sentencia física, si no está preparado, por ejemplo, el tema de en qué consiste el filmar una audiencia y entregar un CD como en La Pampa, como en Neuquén, donde a cada litigante le entregan en un CD la sentencia, yo no creo que el sistema funcione del todo. Por eso yo creo que el cambio, si bien es humano de los operadores, la lógica también tiene que ir acompañado de otras circunstancias. En eso el cambio, o por ejemplo el presupuesto en materia edilicia. ¿Qué tipo de procedimiento cambiaría? Procedimiento, ¿en qué sentido? ¿Lo cambiaría? Al procedimiento... Sí, ahora están actuando en forma oral. No, sí, he participado de audiencia, no, el sistema oral no lo cambiaría. Lo que digo que se tiene que adecuar es el sistema edilicio. Le pongo un ejemplo, el otro día se cortó la luz en Tucumán y no hubo sistema 5 horas. Eso tiene que estar previsto. Porque ¿cómo hacemos en una audiencia oral si se corta la luz? Esas son cuestiones que no están previstas. Suspender una audiencia oral, la OGA, que es el que gestiona las audiencias, tiene que reprogramar todo, el litigante también tiene otro juicio, el propio magistrado tiene otras audiencias. Doctor, ¿acá en Tucumán es donde no está adecuado ediliciamente o Concepción? No, Tucumán, en la capital, sí, ya está toda la infraestructura en España. Yo creo que en Concepción y Montero. Ajá, o sea que vos consideras que la experiencia que hay en Concepción no está ajustada a lo edilicio. A la expectativa. A la expectativa cuando se comience desde mayo a full con el sistema de la oral adversarial. Salas de audiencia faltaría. Pero Concepción ya está, ¿no? Sí, no, sí está. Pero, ya está vigente hace 10 meses. Sí, está, y ahí comienza la prueba piloto. Lo que yo me refiero es a la gran litigiosidad que tiene y a la circunscripción que abarca, tendría que tener la misma cantidad. Me refiero al tribunal de impugnación, por ejemplo, uno solo. Sí. Acá no, acá en la capital son 2, o van a ser 2. 3.
En la inteligencia de que estamos saliendo de un sistema represivo, un sistema consensual, derecho penal consensual, usted, integrante del Colegio de Jueces, llamado a una audiencia donde hay un caso en donde es pacífica la opinión pública sobre el caso, ¿cierto?, que deba ir a juicio oral, y el fiscal le presenta a usted un método alternativo de solución del conflicto, con oposición, por supuesto, de la parte querellante. ¿Usted qué hace? ¿Escucha la opinión pública? ¿Soluciona el conflicto? ¿Da algún tipo de explicación de la decisión que tome? ¿Cómo se enfrenta usted? Bien. Primero y principal, que el titular de la acción es el Ministerio Público Fiscal. Es más, ha salido un reciente fallo de la Cámara de Casación Penal donde el Ministerio Público Fiscal que desplaza a un fiscal porque no acusa, no la puede revocar a la decisión el juez. Es un fallo reciente que contestaría más o menos la pregunta, pero yendo al caso concreto, plantea una salida alternativa. El titular de la acción, con el viejo y con el nuevo sistema, sigue siendo en la mayoría de los casos el Ministerio Público Fiscal. Por lo tanto, el juez se tiene que mantener al margen tanto de la opinión pública, porque para eso tiene que tener integridad, y se tiene que mantener al margen de lo que el fiscal decida acusar o no acusar. El juez realmente tiene que ser un tercero no solo imparcial, sino imparcial. Imparcial en el sentido, viene el caso, viene la defensa, discuten ello, y de ahí trasladarán lo que es evidencia, prueba o no, y yo resolveré de acuerdo a lo que vea y de acuerdo a lo que el derecho me aconseje resolver. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Hasta luego.